Padre bendito y Dios de la gloria, una vez más te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te pedimos, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por todas las personas, Señor, que vienen, Señor, tal vez de camino a sus hogares para estar en esta clase, Señor, que apresure sus pasos, Señor. Bendícenos grandemente, Señor, y glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que este material que vamos a estudiar hoy, Señor, oh Dios, sea de gran bendición para todos nosotros. Dale sabiduría a nuestro hermano Pastor Rolando y bendícenos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano Roberto. Estamos eh, ya a unas 2 o 3 sesiones más de finalizar la primera parte del estudio de Ruth. Quizás pueda ser de que este próximo sábado y el siguiente sean las últimas 2 sesiones. Y ya el capítulo 12 es el que nos quedaría. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Eh, o puede ser que se nos convierta en 3 más, ¿verdad? Pero todo va a depender de, de las, de las cosas que vaya encontrando en el texto y que necesiten ser expuestas a ustedes. O que ustedes en algún momento tengan alguna interacción y quieran profundizar en algún tema en especial en el capítulo 2, porque hasta ahora no lo han hecho, ¿verdad? No, no ha habido muy poca interacción, ha habido poca participación de parte de ustedes y pues es entendible, ¿verdad? O sea, no me asusta. Eh, Pero quisiera antes de iniciar la clase, en la clase 5, la sesión 5, intercambiar algunas ideas de lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. ¿Y qué cosas, hermanos, siéntense con toda la libertad de hablar, eh, han sido nuevas para ustedes en este estudio de Ruth? ¿Qué cosas ustedes no habían visto anteriormente? A ver, ¿quién se anima? Bueno, ahí tal vez, hermano, no sé, digo yo, porque por lo general siempre pues las suegras no son como muy bien recibidas y pues lo general casi siempre hablan más de las suegras, ¿verdad? Y este es un caso muy Ajá, extraordinario, ¿va? Porque Noemi va, pues completamente le entrega todo el corazón a Dios y también pues a su suegra también. sí, Ella ujú, se dedica a ella y es un buen ejemplo para muchas personas, ¿verdad? Porque y no todas las suegras, pues siempre hablan mal de ellas, ¿y no? Entonces eso sí me llamó ujú, la atención. ujú, muy bien, muy bien. Noemí, la suegra, ¿verdad? La suegra. Y hagámonos unas preguntas que creo que ya las pueden contestar porque ya hemos visto eso. ¿Y qué motivó a la familia de Elimelech el moverse de Belén a los campos de Moab? La hambruna que había Muy en bien, ese. ¿verdad? Había una hambruna, ¿verdad? En los campos de Belén. Ahora, hemos visto también de que eh, Dios les había dicho que se movieran del lugar cuando hubieran hambrunas. ¿Qué otros textos o qué otros pasajes o qué otras o historias eh, hemos encontrado? Y hay más, ¿verdad? Pero de las que hemos visto, que el pueblo de Israel tuvo que moverse por una hambruna.
Dios les había dicho que tenían que morar en Judá. Ajá, pero ¿qué otra historia hemos visto que el pueblo de Israel tuvo que moverse de Judá hacia otro lugar por una hambruna? ¿Se recuerdan? Estuvimos viendo en Éxodo que más bien dicho en Génesis, que el pueblo de Israel, especialmente, todavía no se llamaba Israel en ese entonces, eran familias, grupos de familias, y tuvieron que moverse y el patriarca era Jacob, y tuvieron que moverse hacia Egipto por una hambruna, ¿verdad? Y eh, Dios permitió que eso fuera y los cuidó a través de José. Y José, cuando vio a sus hermanos y pasó todo lo que pasó, él cayó en cinco, ¿verdad? Entendió por qué razón Dios había permitido que le pasara todo lo que le pasó hasta ese momento, para cuidar de su pueblo, para cuidar de su familia, de sus padres, de sus hermanos. Ese era justamente el plan de Dios y él lo entendió. Pero tenían que haberse quedado ahí o tenían que haberse trasladado de nuevo a la ciudad de Judá. Tuvieron que haberse trasladado de nuevo a la ciudad, a la región de Judá, aunque la ley no existía todavía en ese periodo. eh, Ellos tenían que haber, ya Dios les había dado desde Abraham, les había dicho que esa iba a ser su tierra y que iban a habitar y tenían que regresar a ese lugar. Pero se acomodaron en Egipto y ya no quisieron moverse. Tuvieron sus problemas, ¿verdad? Como consecuencia de caer en la desobediencia. Ahora, ¿qué otra situación similar vimos? Que también pasó lo mismo, que hubo otra hambruna. Cuando Moisés, Cuando Moisés, eh, bueno, fue a liberar el En, pueblo de... en Abraham también fue lo que pasó con sí, el patriarca Abraham. ajá, Sí, se movieron, ¿verdad? Pero ahí sí lo se movió movió el Dios con un tipo. propósito. El propósito es llevarlos hasta la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, sí. Acuérdense que Dios ha dado mandatos y esos mandatos hay que obedecerlos. Mientras se obedezcan, Dios va a seguir cumpliendo con su promesa. En el caso que estamos estudiando, la familia de Elimelech, compuesta por su esposa y dos hijos, este, ellos, eh, según los criterios de los estudiosos, ellos asumen que Elimelech era el que de alguna manera mantenía una cierta relación con Dios. Y no digo que Noemí estaba eh, afuera de eso, ¿verdad? Pero Noemí estaba más preocupada por las cuestiones de la economía, las cuestiones de humanas, por las cuestiones humanas en sí. Ahora, eso es normal en una mujer. Eh, en las distintas épocas que hemos tenido, siempre la mujer busca el sentido de seguridad. Donde se siente segura, ahí está contenta, ahí está bien, ahí se vuelve una mujer que da todo, ¿verdad? Cuando se le da seguridad, es normal eso. Acuérdense que el sentido del miedo, el miedo no fue producto de un sentido natural del hombre. El miedo fue producto del pecado, porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos no tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios. Pero cuando pecaron,
¿qué es lo primero que pasó? Estaba en el huerto del Edén y Dios se presentó y dice que se escondieron, ¿verdad? Porque estaban desnudos, reconocieron que estaban desnudos, había vergüenza en ellos y además de eso dice que tuvieron miedo de él. Entonces, el miedo no fue producto, o sea, Dios no creó al hombre con miedo, es producto del pecado. Y cuando nos abriga el miedo, cuando nos abriga el temor, cuando nos abriga la desesperanza, eh, lo que debemos hacer siempre es acudir a Dios. Pero en este caso de Elimelech y Noemí no lo hicieron, no lo hicieron. Al morir Elimelech, sus hijos, por permisividad de su mamá, se casaron con mujeres moabitas, aunque ellos sabían que de acuerdo a la ley, porque ya la ley estaba vigente en ese entonces, que no tenían que relacionarse con ese pueblo, pero lo hicieron. Eh, quizá la idea de regresar eh, se fue menguando un poco cuando Elimelech murió, pero ellos quizás pensaron sentar cabeza en los campos de Moab. Pero ambos murieron, ambos. Cuando los planes de Dios no están de acuerdo a los planes de los hombres, siempre hay obstáculos, siempre hay situaciones apremiantes en las cuales Dios permite que, que sucedan cosas que nos hagan reflexionar sobre cuál es el verdadero camino que tenemos que estar siguiendo. Sí, ¿quién levanta la mano? Vilma, Vilma Mora, A ver. tiene el micrófono cerrado, Vilma. Sí, hermana Mm. Vilma. Uy, bueno, algo pasa. Y ahora sí se le escucha bien. Hola, Sí, se le escucha. sí, lo que pasa es que estoy desde el teléfono, recién me voy a conectar a la computadora y no sé mucho manejar el teléfono, pero hermano pastor, con lo respecto que usted está diciendo, por ejemplo, en el caso de Abraham, de Isaac y en el caso de Ruth, eso era como que Dios ya tenía planeado hacer todo eso, porque imagínense que en el caso de Ruth, que fue a migrar allá y usted sabe que en este caso Ruth era como la bisabuela de David y usted sabe de que de esa descendencia viene nuestro Señor Jesús, de Ujú. la descendencia de David. Es decir, si todas estas cosas no hubiesen sucedido de pronto, la desobediencia de ellos no se hubiesen llevado a cabo los planes de Dios, ¿o Sí, no? ujú. Así es. Eh, yo quiero afirmar una cosa, hermano. No, cuando yo digo esto o cuando escuchen esto, no piensen que somos marionetas de Dios. Jamás. ¿Ya? Dios es un caballero y nos respeta nuestro libre albedrío. Jamás nos va a torcer un brazo para que cumplamos nosotros con lo que Él quiera, ¿verdad? No es un déspota. No, 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 no es, Dios no es así. Pero en su omnisciencia, Él conoce y sabe cuáles son, cómo actúa nuestro corazón, cómo actúa nuestra mente y sabe que en ciertas circunstancias vamos a actuar de esta manera y vamos a inclinarnos con decisiones hacia eso. Pero cuando nuestra mente y nuestro corazón vuelve al Señor, entonces el Señor nos retoma de nuevo y nos enseña el camino que debemos de seguir. Eso es Ya. justamente lo que sucede en muchas historias bíblicas que cuando el hombre regresa hacia Dios, cuando el hombre deja de gobernarse a sí mismo y se deja que el Señor sea quien le ayude a gobernarse, este, las cosas van bien. Aunque el adversario nunca descansa,
con tal de hacernos caer de ese plan de Dios o que el plan de Dios no se cumpla en nuestras vidas. No, Él nunca descansa, pero debemos de tener la madurez y el crecimiento espiritual suficiente para detectar cuándo son pruebas y cuándo son tentaciones. Esa diferencia la hace Santiago, ¿verdad? Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, bueno, entonces cuando hay pruebas, Dios las permite en nuestras vidas para pulirnos, porque quiere pulirnos, porque nos quiere usar en un área específica, ya sea para pasar una experiencia difícil que nos ayude a ayudar a otros a superar esa situación, o para reconocer cosas que no habíamos visto anteriormente. Eso quizás ya ha pasado en muchos casos de ustedes, pero en mí también, ¿verdad? En mí ya han pasado y podría contar muchas cosas de las que Dios ha permitido que sucedan, y hasta que yo me di cuenta, entendí que Dios quería pues que me enrolara en un camino específico, y y ya las cosas resultan bien en ese camino que Dios nos ha trazado. Pero no somos una marioneta de Dios, ¿verdad? Dios nos respeta y nos deja que nos equivoquemos. Pero cuando Dios quiere usarnos como ejemplo digno de su nombre, nos guía, ¿verdad? Nos orienta. Así tenemos el caso de aquel profeta de que Balac, el rey Balac de los moabitas, ¿verdad? Vino y le fue a pedir a Balaán, el profeta, que maldijera al pueblo de Israel cuando venía de camino a la región de Judá. Y sabiendo él de que Dios ya había bendecido al pueblo, y que además Dios se lo dijo cuando él llegó acudió en oración a clamar a Dios. Dios le dijo, tú, o sea, lo que Dios bendijo ya no lo puedes maldecir, ¿verdad? Ahí está sellado ya de parte de Dios. Pero él hizo caso omiso de eso, y le creyó más a los hombres por el beneficio que estaba adquiriendo de los hombres, ya sea en dinero, en prestigio u otras cosas que le estaban dando. Y Dios permitió que él fuera tomando decisiones que lo llevaran justamente a un punto en el cual él pudiera entender cuál era el camino que debería de seguir. Y fueron como 2 o 3 ocasiones en las cuales vinieron, le ofrecieron dinero, le ofrecieron posesiones. En fin, él tomó la decisión de salir, ¿verdad? De ir a maldecir al pueblo de Israel. Y se subió a un asna, y justamente el asna pasó en medio de un callejón, de muro a un lado y muro al otro, y le raspó las piernas, y él se enojó tremendamente con el asna, la azotó. Y el asna, Dios le dio el habla al asna y le dijo, ¿cuántas veces te he cargado? ¿Verdad? Estoy más o menos parafraseando lo que dice el texto. Y no te has dado cuenta de que allá adelante hay un ángel con una espada revoloteando, que, que, que yo sí la he visto, ¿verdad? En cierta medida está diciendo eso. Entonces le dice que Dios abrió los ojos de él y logró ver. Hasta entonces entendió que era Dios el que estaba de por medio. En muchos de nosotros ha pasado cosas así, y hay otras historias que ha pasado así en la Biblia, en donde Dios se ha revelado de una manera sobrenatural. Y tenemos el caso de Moisés, que de una manera sobrenatural se reveló a través de la zarza de aquel arbusto ardiendo. Eh, Tenemos el caso de Pedro, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que no debería de hacer acepción de personas, y que un lienzo iba a caer, y que del lienzo habían diversos animales, y que le dice, come, ¿verdad? Y Pedro le dice, Dios, no, yo no como cosas inmundas, porque de seguro había cerdo, habían otros animales que los judíos no comían,
por tradición y por la ley. Pero viene Dios y le dice, lo que ya está bendito no lo puedes tú rechazar, ¿verdad? Entonces, traemos lo que le pasó a Balaam al Nuevo Testamento y vemos que es la misma, o sea, la línea no la tuerce Dios. Dios en su voluntad sigue siendo el mismo. Dios. Y tenemos ese ejemplo en, en el Nuevo Testamento, en donde Dios le estaba enseñando, pero a pesar de eso, Pedro fue un poco testarudo, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que somos duros de cerviz. Y, y encontramos que después, allá más adelante, en una situación donde estaban judíos y donde estaban gentiles, en esa iglesia donde estaban, creo que era, no sé si era Tesalónica o era Gálatas, pero estaban ahí y estaba Pablo también. Y eh, llegó Pedro y Pablo y estaban en la casa de los judíos, que estaba en la iglesia, y estaban eh, a comer, ¿verdad? A comer, y se sentaron a la mesa de los gentiles, Pedro, Pablo y los gentiles que estaban ahí de la iglesia, había comida que los judíos no comían. Después llegó Santiago, dice, ¿verdad? Con todos los judíos y se sentaron a la otra mesa. Entonces, Pedro, por temor al rechazo de los judíos, porque él estaba sentado con los gentiles, disimuladamente fue apartándose de los gentiles y asomándose o acercándose a la mesa de los judíos. Y Pablo lo vio, ¿verdad? Pablo vio la actitud de él. Pablo discernió que Pedro no estaba haciendo las cosas correctas, estaba haciendo excepción de personas y todavía no había aprendido, a pesar de la experiencia que él había pasado con el lienzo y que iban a llegar unos gentiles a pedirle que fuera a la casa de un gentil a curar a una persona. este, a pesar de que le había pasado eso, no había entendido Pedro cuál era la voluntad de Dios en relación a mostrar el amor y a la bondad de Dios que iba a ser para todos, no solamente para los judíos. Entonces, ahí vemos que Pablo, está en Gálatas esa parte, ¿verdad? Donde dice que Pablo tuvo que regañar públicamente a Pedro por lo que él hizo, ¿verdad? Por la acepción de personas. Y está escrito eso en el libro de Gálatas. Entonces vemos que el plan de Dios sigue siendo el mismo. Ruth, eh, Noemí, Malón y Kelión y Elimelech encajaban de parte de ese plan que Dios ya tenía ordenado. Entonces, con, con no obedecer a Dios, ellos justamente estaban encajando en sus propias decisiones y no siguiendo lo que Dios les había dicho. Ellos nunca tuvieron que haber salido, y eso vamos a ver ahora, de Judá, porque Dios siempre le iba a proveer. Eh, Hermano pastor, pero sí. la pregunta es, pero entonces Elimelech, Malón y Kelión, ellos sí se fueron a la presencia del Señor. Porque me imagino que una vez que llegaron allá a Moab, se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban. Me imagino que tuvieron Ajá. que arrepentido y haberse ido a la presencia del Sí, no sé, hermana. Señor. Lo único que yo podía afirmar es que si ellos fueron obedientes a la ley, si ellos fueron obedientes a los mandatos de Dios, Dios los tendrá ahí. Y fueron Ah, llevados cuando Cristo murió. Dice que llevó cautivo la cautividad, ¿verdad? O sea, la cautividad era lo que todos los del Antiguo Testamento que estaban esperando la primera venida del Señor Jesús, dice que fueron llevados a los cielos, porque el primero que subió a los cielos es el Señor. Y amén. después todos los que estaban cautivos Amén. fueron llevados, o sea, no fueron llevados las personas, fueron llevados sus almas, ¿verdad? Ah, En la claro. segunda venida es cuando cuerpo y alma se van a juntar
y vamos a ser tal y como Cristo es. Pero el saber si son o no son, por principio bíblico, lo único que yo puedo afirmar es si hicieron y cumplieron y su moral y su actitud hacia Dios fue correcta en su corazón y en su mente, Dios los tiene en su presencia. Amén. Pero si no fue así, solamente Dios sabe, hermano. Ahí yo no puedo afirmar como el día en este tiempo también, ¿verdad? Es bien difícil. A veces nosotros quisiéramos evaluar a la gente y tener un medidor de fe, ¿verdad? Y saber si se lo ponemos a una persona y, bueno, tú eres salvo, ¿verdad? No, no sé, porque he conocido tantos pastores y creyentes que son unos ángeles, unos santos en la iglesia, pero fuera de la iglesia, Esas son son terribles. otras personas, ¿verdad? Son otras personas por completo diferentes. Entonces, la vida cristiana en el Señor es fácil, pero la vida cristiana en la carne es bien difícil, ¿verdad? Porque es cuesta arriba para muchos que quieren vivirla así en la carne y están luchando una lucha espiritual muy tremenda y muy difícil. Cuando uno vive en una armonía con Dios, las cosas van pasando más ligeras. Pero yo aprendí un principio donde un pastor una vez dijo, cuando ustedes toda la vida les vaya bien, súper bien, aflíjanse, preocúpense, porque en la vida de cada creyente, por bíblicamente dice que el que quiera ser como Cristo va a padecer, va a sufrir. Porque así como Cristo le pasó, dice, todos los sufrimientos de Cristo también en alguna medida los vamos a pasar nosotros, ya sea persecución, desprecio, llanto, porque las cosas no funcionan como yo quisiera en el sentido bíblico, en el sentido espiritual. Sí, ¿quién levanta la mano? Pruebas también. El pastor, yo otra vez, Ujú, ya. Mire, pastor, cuando estaba terminando ya el año, si usted sabe, si nosotros damos gracias a Dios acá. Y sabe que yo sentí algo y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, este año vamos a pasar una prueba bastante dura, porque ujú, hemos estado cómodos mucho todos estos años. sí. Entonces, yo sentí eso y le dije a mi esposo, ya vas a ver, y digo que va a venir una prueba muy dura para nosotros. Bueno, y fue así en el mes de marzo, hasta la actualidad estamos pasando una prueba muy dura. Bueno, yo Ujú, como familia. ujú, Y yo, bueno, no sé si de pronto fue premonición o un ujú, prejuicio de parte mía haber dicho eso, ujú, pero yo en mi oración yo sentí eso, ujú, de que iba a venir una prueba muy dura y la vino. ujú. Y yo, como yo dije, Señor, que sea la prueba, la vamos a pasar de tu mano, voy a aceptar tu voluntad, que sea la voluntad de Dios, no la mía, porque a veces no, nosotros queremos en nuestra voluntad que se haga. De primera sí yo estaba un poco, no reacia, sino que como que estaba, como que le decía, Señor, mira, haz mi voluntad. Pues ya después, como conversé con los hermanos de la iglesia, con los pastores y entendí y dije, ¿sabe qué, Señor? Lo que va a reinar es la voluntad de Dios. Que sea tu Bueno, voluntad ujú, y voy a aceptarlo siempre la voluntad de Dios. ujú. Sí, Sí, a veces, como su caso, o algunos casos que sabemos, por ejemplo, yo también pude anticipar, ¿verdad? Por lo que usted nos está diciendo, hermana Vilma, ¿verdad? sí, Eh, que pueden avecinarse algunas situaciones difíciles y yo lo vaciné, también pasé por eso y estamos pasando por eso ahorita, pero hemos aprendido a estar en la mano del Señor y el Señor ha hecho una obra sobrenatural en nuestras vidas y eh, hasta el día de ahora, digo, Dios ha estado con nosotros, ¿verdad? amén. En el caso de nosotros ha sido una situación económica
Eh, yo dejé de trabajar y no es porque yo quería dejar de trabajar, sino porque aquí hay una ley en El Salvador que ya de cierta edad las empresas están en la libertad de darnos la liquidación y quedarnos pensionados, ¿verdad? Pero el problema aquí es que las pensiones son bien bajas y como los costos de la vida son súper altos, entonces es difícil. Yo avecinaba eso cuando me iba a pasar y ya la organización con la que trabajaba, una organización cristiana, me anticiparon y me dijeron, pues mira, dentro de 2 años vamos a pasar este proceso contigo por cuestiones de ley. Va, está bien, ¿verdad? Pero me anticiparon, ¿verdad? Fueron muy lindos conmigo y yo sabía que dentro de 2 años ya no iba a pasar así. Y se avecinó justamente el año y digo, ¿y cómo vamos a hacer, verdad? Porque ya los ingresos ya no nos alcanzan, vivíamos con eso y a pesar de eso teníamos cierta escasez y ahí estamos, pero íbamos saliendo. Pero hermana, no nos ha faltado nada y hemos tenido justamente lo justo para pagar todo, porque hay facturas que nunca dejan de venir a la casa, ¿verdad? Claro, Eh, por supuesto. la energía eléctrica, que el agua, que hay que pagar el cuido en la colonia, que la universidad de los muchachos, en fin, gracias a Dios ya ellos están trabajando y ya nos ayudan, ¿verdad? Pero, como digo, hasta justamente hasta este año han comenzado a trabajar y a eso ya nos ha ayudado bastante. Qué Pero bueno. hemos visto la mano de Dios, como Dios les ha abierto la puerta a ellos, como a pesar de eso nos ha venido, pero eh, justamente fue eso, ¿verdad? Que dijo usted, eh, cuando nosotros nos dejamos en las manos de Dios, Dios obra sobrenaturalmente. Amén. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer desesperadamente, ¿verdad? Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, que hay que hacer un préstamo, ay, olvídese, ¿verdad? Ese es lo peor que puede hacer en una situación económica, el meterse en deudas no es lo más Ujú. aconsejable, ¿verdad? Disculpa Porque que uno no. se vuelve esclavo de aquel al cual le ha prestado. Así que, ni tampoco deudor, ¿verdad? Yo no soy partícipe de ser deudor de nadie porque la Biblia también me demanda que no debo de hacerlo. Después el otro no paga y a mí me toca que pagar todo, ¿verdad? Así es que, y eso es justamente lo que vamos a confirmar hoy en la clase. Bueno, gracias por preguntar, hermana. Ya, gracias, pastor. Vamos a entrar a la a la sesión 5. Solamente me confirman si están viendo ya mi pantalla. Amén. Sí, amén, hermano. Ok. Vamos a ver si pasan las pantalletas, nada más. Ujú. Ok. Cuando dejen de ver que la pantalla no sigue pasando las diapositivas, me avisan. Entonces, sesión 5, estudio del libro de Ruth. Vamos a ir al vamos a terminar hoy el capítulo 1, del 11 al 21, que es el que teníamos pendiente. Verso 11. Teníamos unos textos ahí que hay que leerlos y ya está listo Roberto para esto. Veamos Génesis 38:11, hermano Robert. Amén. Dice así. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. A ver, ¿qué relación tiene esto con el versículo 11? Leamos el versículo 11, Robert, ¿lo tienes ahí? ¿Cuál 11, De hermano? Ruth, de Ruth. El versículo 11 de Ruth. Ujú. 1:11 es, hermano. 1:11. Sí, dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ujú. Ujú. Ok, Ah, ¿y qué relación tiene este texto de Tamar?
con, con es versículo 11 de Ruth. Fíjense bien, había una ley en el pueblo de Israel que decía y es el siguiente texto que creo que está ahí, de Deuteronomio, eh, que deberían eh, si un hermano muere y tiene otros hermanos y al morir no dejó hijos, la verdad, no hubo prole de parte de él, entonces sus hermanos pueden casarse con la esposa de él y tener hijos para que la herencia de él no se pierda, porque la herencia, de acuerdo a la ley, el primogénito era el que tenía el derecho de esa herencia. Y por eso la ley permitía que el hermano, o sea, el cuñado de ella, pudiera casarse con la que fue esposa y así crearle hijos para que estos fueran los herederos futuros de su hermano. Eso le decía la ley. Y eso es justamente lo que en el caso de Tamar está pasando, ¿verdad? Tamar, No lo he eh, entendido muy sí, bien. ¿Lo podrías repetir? ok. Entonces, en el caso de Tamar, vemos que Dios ha permitido que se cumpla a través de Tamar, porque la genealogía de Cristo está también con Tamar. Y el hijo que tuvo Tamar fue con Judá. Y porque se tenía que haberle dado a su hijo Sela, ¿verdad? El último hijo. Y lo que hizo eh, Judá es que le echaba las culpas a Tamar, que era Tamar la, la causante de la muerte de sus hijos, porque ya habían dos hijos que habían muerto, de, que se casaron con ella, ¿verdad? Cumpliendo la ley, y él no quiso dársela, pero Dios siempre cumplió con su voluntad. Y esa es parte de la historia que tenemos. Entonces, después de la muerte de y de Onán, que eran los otros dos hijos, el siguiente hijo de Judá era Sela. Sin embargo, el hecho de afirmar que Sela era demasiado joven era solo eso, ¿verdad? Una excusa temporal. Y eso es justamente lo que está dando Noemí, una excusa temporal. En verdad, Judá parecía culpar a Tamar. Y dentro del contexto ya sabemos que de alguna manera eh, Noemí estaba como echándole las culpas a Dios, aparentemente, ¿verdad? Eh, aunque no estaba enojada con Dios, aunque no maldecía a Dios, pero que Dios había permitido pasar eso porque ya sentían aquel temor de Dios que se manifestaba en que no estaban haciendo la voluntad de Dios desde que salieron de la ciudad de Belén. Entonces, Tamar, Judá parecía culpar a Tamar de la muerte de sus dos hijos mayores. Y fue el pecado de y de Onán que les destruyó y no fue Tamar, ¿verdad? Ese fue justamente el pecado de sus dos hijos. No fue Tamar. Tamar fue una mujer íntegra que se mantuvo con ellos. Luego tenemos el siguiente texto. Así también Noemí, ¿verdad? No veía lo que Dios sí veía y que estaba haciendo él. Deuteronomio 25:5 dice, de acuerdo a la ley, el hermano mayor tenía que tomar como su mujer a la mujer de su hermano para que su hermano tuviera descendencia, que es lo que yo le expliqué, ¿verdad? Entonces, esa excusa que está dando Noemí es, No se le escucha, hermano. Se le desconectó el audio, creo, hermano. Como que el internet porque se congeló su imagen. Vamos a esperar a ver.
Ya ingresó otra vez. Ahora sí, hermano, active el audio. Tiene apagado su micrófono, hermano. No lo escuchamos. Ok, es que se fue la energía eléctrica aquí en mi casa, hubo un apagón, porque está lloviendo bien fuerte. Entonces, voy a seguir por lo menos un ratito en el celular, mientras reinicia mi computadora. ¿Ok? Bueno, entonces decía que teníamos un caso de Noemí que pues reconoció de alguna manera que las cosas no estaban muy bien con Dios y tenía que volver a, a encaminarse hacia Dios. Y la ley, eh, ella la comenzó a reconocer. Y aquí es donde hay muchos comentarios, ¿verdad? Muchos comentarios de que si realmente ella lo reconoció o no lo reconoció, si ella era la que insistió de irse de Belén y llegar hasta los campos de Moab por cuestiones de la seguridad de la familia, permitió que sus hijos se casaran, si eso sí, así fue, ¿verdad? Probablemente cada una de esas cosas fueron decisiones que se fueron tomando, pero que eh, tuvieron sus consecuencias, consecuencias que ya sabemos. Ahora, eh, ¿será que Dios mató a Malón y Kelión? Eh, bueno, la Biblia no lo afirma, ¿verdad? Pero lo que sí podemos afirmar que eran, de acuerdo a sus nombres, que eran dos hombres con ciertos problemas, quizás problemas de salud, quizás problemas psicológicos, pero que eh, pudieron haber sido los causantes de su fallecimiento. Ahora, eso no implica que, que ellos tomaran la decisión de obviar lo que ya Dios les había dicho que hicieran. Esa es la idea que nos deja el versículo 11. Vamos al versículo 12. Hermano Robert, ¿lo puedes leer? Ruth 1:12. Ujú. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, leo el 13 también, ¿verdad? Sí, Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuese grandes. Habías de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. la mano de Dios ha salido contra mí. Hay muchos textos en la Biblia que está esa frase, ¿verdad? La mano de Dios está contra mí. Hay un texto en el caso del libro de Esther que no aparece. Dios no se menciona en todo el libro de Esther. Es el único libro, al igual que Tercera de Juan, que no se menciona a Cristo ni a Dios. Eh, y Esther es el libro que no menciona a Dios en toda la historia. Pero es parecido a Ruth, que está ausente pero presente. La providencia de Dios es un tema que está detrás del telón de la historia de Ruth. Y en la providencia de Dios, bajo la idea que deja bíblica, que es la providencia de Dios, es, es justamente eso, la mano de Dios que está siempre detrás, que está siempre a la vuelta de la esquina, y no en la vuelta de la esquina, está en la esquina, ¿verdad? Está en todo momento
en nosotros. Y eso es justamente lo que estaba pasándole en la vida de, de lo que le pasaba a esta familia de Elimelech y Noemí. Eh, lo que afirmó Noemí anteriormente y lo que está diciendo ahorita son excusas que ni ella misma se las creía, pero que esos dos versículos, especialmente el 13, nos dan ya la idea de que Noemí ha considerado a Dios en sus decisiones. Todo lo anterior ella no lo había considerado. Y es justamente parte del pensamiento, la idea y la filosofía de vida que se practicaba en esa época de los jueces. Y cada quien hacía lo que mejor le parecía. Cuando Noemí dejó de pensar en eso y comenzó a pensar en Dios, comenzó a considerar a Dios en su vida, entonces surge esta frase. Si ella no hubiera considerado a Dios en su vida, esta frase no hubiera surgido. Pero surgió justamente por el hecho de haber metido en su corazón y en su mente a Dios. Y de ahí comenzaron a cambiar las cosas. Desde luego que no fue fácil para ella, como no es fácil para nadie estar pasando una situación en la cual uno no sabe, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a actuar Dios? Lo único que nos queda es obedecerle, o sea, hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Y, y qué nos corresponde hacer? Pues cumplir con la palabra de Dios, no alejarnos de Él, mantenernos en oración, hacer lo que bíblicamente, lo que debemos de hacer está en su palabra, no dejar de congregarnos, no apartarnos de los hermanos, hacer lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Seguir compartiendo la palabra, hablar de Cristo a otros, y Dios se va a encargar de lo demás, y eso es justamente lo que Dios comenzó a hacer con Noemí. Miren, el viaje de los campos de Moab hasta Belén para un grupo de mujeres no fue fácil. Ni era fácil para nadie en aquel entonces. Siempre habían grupos de bandidos, de asaltadores, que les pudo haber pasado una infinidad de cosas, porque los peregrinos siempre los perseguían, ¿verdad? Cuando iban de peregrinaje hacia Jerusalén, especialmente cuando eh, en la época en donde el templo ya estaba construido, iban a adorar a Dios. En esta época todavía el templo no estaba construido, pero la familia, el resto de la familia y el resto de las tribus estaban allá en la ciudad de Judea. Entonces, vamos a ver, todavía no se ha... Pero podemos afirmar lo siguiente. Vamos a ver si ya se arregló. No, todavía no. Bien, veamos ahora el versículo 14, Robert. Amén. Dice así. Y ellos alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahí es. Ujú. Y lee el 15 también. Ajá, dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Como vimos la vez pasada, esta es la última vez que le pide que se vuelva. Las anteriores eran en plural, esta es singular, a Ruth específicamente. Y ya sabemos la respuesta de Ruth, ¿verdad? La vamos a analizar
un poquito hoy y a partir del día de la otra semana, el capítulo 2. Pero eh, estamos justamente en el momento en el que Dios ha comenzado a obrar a través de su nuera. ¿Cómo comenzó a obrar Dios a través de la nuera de Noemí? Primero, estamos viendo de que ella estaba convencida de que ella debería de estar con Noemí. Eso muestra el amor, la compasión, tiene que ver con el nombre de Ruth, porque Ruth es amistosa, ¿verdad? Amiga, compañera, y era parte de su carácter, era parte de su personalidad, y ella no podía negarse a sí misma. Por eso es que al sentirse sola, siendo ella una joven y ya Noemí, una mujer adulta, eh, Dios le puso en su corazón el no abandonarla, ¿verdad? Dios permitió que naciera esa compasión hacia ella. Y es una compasión que no solamente se mostró en el sentido de humano, sino que en el sentido de la preservación de la vida y en el sentido espiritual también. Porque como vamos a ver en el capítulo 2, que le dice que tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, ahí voy a morir. O sea, una mujer convencida de cuál debería ser el camino que debería de seguir. Eh, ella estaba más convencida que la misma Ruth de volver a Jerusalén y bueno, a los campos, al, a Judá, ¿verdad? Al- a la región de Judá. Y ese es justamente eso lo que Dios ve en el caso de Ruth y en el, en el corazón de Noemí. Dios comienza a obrar de una manera espiritual en, en Noemí, no solamente en el hecho de comenzar y tomar la decisión de prepararse e irse para Belén, sino eh, de saber que el camino no iba a ser fácil, pero que Dios la cuidó, la guardó en todo momento. Ese, ese, esa decisión tiene que ver con lo que vimos la vez pasada, que es una decisión no solamente de volver a Belén, sino de volver a Dios, de entonar de nuevo con Dios, de tener esa relación con Dios, ¿verdad? De reconectarse de nuevo. Y de seguro pues, no fue un camino de un día, fue un camino de varias semanas. Y en el transcurso de esas semanas, eh, tratemos de imaginarnos cuáles pudieron haber sido las conversaciones que Ruth y Noemí tuvieron en esa travesía, ¿verdad? Ambas, día y noche juntas, y siendo cuidadas y protegidas por el Señor. Imagínense el temor que pudieron haber sentido en un lugar desértico, quizás en una cueva, metidas pasando la noche, eh, quizás con el temor de que pudiera ser algún animal o alguna banda de asaltantes, qué sé yo, ¿verdad? Que pudieron haber pasado. Pero eh, creo que si estaban con el Señor y en las manos del Señor, Dios las protegió desde el momento que salieron de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque estaban direccionándose hacia Él. No solamente Ruth, sino también Noemí. Y ellas de seguro en ese trayecto se hicieron súper amigas.
¿verdad? Súper, súper amigas en esa conversación. O sea, uno tiene la historia aquí, ¿verdad? Pero la historia nos deja muy corto en el sentido de, de los detalles que pudieron haber pasado en el transcurso. Son cosas que son parte de una vida cotidiana, ¿verdad? Si alguien va de viaje, no van desnudos, o sea, ni se habla, no se dice nada, ¿no? Se va conversando, ¿verdad? Se van hablando del paisaje, de lo que está pasando, y ¿verdad? Cuando ya no quiere hablar del paisaje, de lo que está pasando, comienza a hablar de sus propias cosas, de su historia de seguro. Ahí fue justamente donde Ruth recibió de parte de Noemí todo lo que eh, significaba Dios para ella, para Noemí. Y en ese, ese acercamiento que hubo en ella, que no tenemos esa historia, ¿verdad? Pero que la podemos asumir, es cuando Ruth comenzó a convencerse del Dios de Noemí. Y saber que esa, esa historia en ella se iba a tener consecuencias a futuro en la historia de nosotros también, ¿verdad? La historia nuestra como cristianos, como hijos del Señor, eh, es, está en el árbol genealógico del Señor Jesús y un honor, ¿verdad?, ser parte de eso. Y aunque ella no lo supo, pero fue una mujer amada. No solamente fue amada por Ruth, sino que Dios le permitió realizarse en la vida, ¿verdad? Cuando estemos ya estudiando, vamos a ver todo ese aspecto del corazón de vos hacia Ruth. Ya casi se está restableciendo mi compu, pero vamos a seguir. ¿Cuál es el versículo que sigue, Robertito? Hermano, es que, ¿cómo le explicara? Habían unos que estaban adelante, digamos, como, Ajá, como jueces. ok. Jueces 2:15, pero Va, sí, ya. perdón, sí. Leamos los versículos. Ok, jueces Son- 2:15. Ajá, dice, Ajá, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran ujú, aflicción. Ujú. ujú. La Ok, mano de Dios estaba con ellos. Ese es otro texto de que eh, de jueces, ¿verdad? sí, estaba contra ellos para mal. La mano de Jehová estaba Este, contra ellos para mal. ajá. Esa es la historia en donde Dios, uno de los jueces, la mano de Dios estaba con él y hizo que cumplieran con su voluntad. Creo que era Jefté, el de esa historia. Y también hay muchos textos, por ejemplo, en Nehemías encontramos que la mano de Dios estuvo en el trabajo que Nehemías realizaba y en los trabajadores. Vemos que Ageo dice, la mano de Dios se ha apartado de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de Dios cuando cesaron la obra, ¿verdad? Porque Ageo es un libro que motiva a los trabajadores en la época de Nehemías a seguir trabajando en la construcción de los muros. Y, y hay una reflexión que Ageo les hace, y que inspirado por Dios, en donde viene y les dice, ustedes tienen sus casas atesonadas, es la palabra que utilizan, y miren, mi casa está destruida, ¿verdad? Está deshecha. Y hace ver eso, ¿verdad? Que ellos estaban bien cómodos en su casa porque asumían, ¿verdad? Asumían el pueblo de Israel en ese momento de la reconstrucción de los muros, asumían de que por las dificultades que habían pasado, por los enemigos que estaban alrededor de ellos, que todavía no se habían cumplido los 70 años y que todavía no era el tiempo de la reconstrucción de los muros. Entonces, eh, Dios utiliza al profeta Ageo para motivar al pueblo a seguir
trabajando. Y cuando Ageo llega y les dice esto, toman manos a la obra y dice que la mano de Dios estuvo con ellos de nuevo. Vamos a ver si ya se confirmó. Creo que ya se ha arreglado mi compu. Bien, el otro versículo, Robert. Y bueno, hay dos más que se refieren a la mano de Sí, Dios, ¿verdad? ok. Que es Bien. 19:21 y Salmo 32:4. O si no, podemos pasar a Ruth, versículo 16. No, no, leamos esos otros dos versículos. Ok, perfecto. Job 19 y versículo 21 dice: Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Ajá. Y el Salmo Eso, 32:4. no, vamos, esperamos, después leemos eso. Paul estaba justamente pasando, ya saben ustedes, ¿verdad? La situación tan difícil que había pasado, un momento de crisis terrible con la muerte de sus hijos, con la pérdida de sus bienes, con la pérdida de su salud y aún con el desprecio de su misma esposa. Y no era nada fácil lo que él estaba pasando. Pero dentro de eso, sus amigos llegaron y él se sintió aliviado que llegaran. Pero cuando comenzaron a criticarlo, haciéndole sentir de que quizás había pecado oculto en él y que no lo había confesado y que por eso estaba pasando lo que estaba pasando, él les recalca, ¿verdad? Y les dice, miren, yo solo quiero a mis amigos. Él está expresando lo que realmente necesitaba, ¿verdad? Apoyo, compañía, misericordia, que se tuvieran misericordia de él y que estuvieran ahí animándolo porque estaba de seguro destrozado. Y eso es justamente lo que está diciendo. Y cuando más adelante vemos que Esther dice, ya no me llamen, perdón, cuando Noemí dice, ya no me llamen Noemí, díganme Mara, es justamente esa idea que está dejándonos aquí este versículo de Job, en donde ella se siente desamparada, ¿verdad? Y busca un abrigo, busca un sentido de protección. Y no se ha fijado todavía que es Dios quien se lo está dando a través de su nuera, ¿verdad? A través de Ruth. Vamos al siguiente versículo. Amén. Salmo 32 y versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ujú. Amén. Ese es un salmo de David. Un salmo de David, se cree que ese salmo fue escrito posiblemente en algunas de las cuevas donde estuvo David huyendo de, de Esaú. Y él expresó eso, ¿verdad? De parte de él, en donde él le dice que la mano de él siempre ha estado con él y que nunca lo ha desamparado. Y ese es justamente el mensaje que nos está dejando esta parte del libro de Esther, en donde mientras nosotros permanezcamos en la voluntad de Dios, la mano de Dios jamás se va a apartar de nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de estar en el abrigo de Dios, dejamos de estar en su palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de pensar en Él, dejamos de orar, dejamos de cumplir con las disciplinas bíblicas que Dios nos ha mandado que hagamos, no en el sentido religioso, sino convencidos de que Dios le agrada eso y que Dios nos va a bendecir a través de ellos. Cuando eso dejamos de hacerlo, estamos tomando nuestro propio camino y Dios se aparta de nosotros. Y realmente lo que nos está apartando es nosotros nos apartamos de Él porque Él siempre tiene su mano extendida, ¿verdad? Siempre está ahí para que nosotros la cojamos y nos agarremos de su mano y que estemos en su brazo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere desampararnos, no. Romanos capítulo 8 dice que no hay nada que nos separe del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada, nada. Ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Jesús, del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, esa es una verdad absoluta que no debemos de olvidar. Y eso es algo que Dios le estaba demandando también a Noemí. Y ella está volviendo justamente a ese amor de Dios, ¿verdad? A esa misericordia de Dios, a esa protección de, de Dios hacia ella. Hoy sí, vamos al siguiente versículo. Ok, hermano, bueno, el que sigue es Josué 24:15 y se refiere a Ajá, algo, ese está después de Ruth 14:15. ajá. Lee de nuevo Ruth 14:15 y luego Sí, Génesis. perfecto. Después Josué, ok. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí Ujú. dijo, que ahí está lo principal, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, ¿verdad? Ok. Ahora viene Josué 24:15 y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y Ujú. mi casa serviremos a Pues Jehová. miramos a Dios. Eh, ese es justamente lo que, lo que está reflejándose en la historia de Ruth. El pueblo en la época de Josué estaba justamente en el inicio de esa filosofía de pensamiento de la época de los jueces, que querían gobernarse a sí mismos, querían, ya estaban como hastiados de Dios. Y, y viene toda la presión que estaba sintiendo Josué, él llega a expresar este principio tan hermoso en donde él les dice, miren, ustedes quieren hacer eso, quieren adorar a otros dioses, quieren hacer lo que Dios no quiere, pero tengan en cuenta esto, que mi familia y yo vamos a seguir en los pasos del Señor. Estoy preparando un mensaje para esta conferencia que vamos a dar con con el pastor Pedro Reyes allá en Chiapas. Y es justamente el tema cómo motivar a la familia al servicio dentro de la iglesia, en el ministerio, ¿verdad? Cómo incorporar, cómo motivar o cómo hacer que la familia sea parte del ministerio. Y estoy usando este versículo como introducción y como finalización, en donde quien tiene que estar convencido primero de, de que él, el pastor, el líder, eh, él y su familia van a servir a Dios. Y ahí es donde vienen todos los otros ingredientes, aunados a esa decisión de, de mantenerme activo con el Señor, de ser un buen esposo, de ser un buen padre, de dar ejemplo, ¿verdad? Ahí es donde está el grueso de la conferencia, de ser ejemplo. Porque con ese ejemplo, con esa forma de ser, con esa forma de conducirme, de mantenerme íntegro en varias cosas que estoy definiendo, es justamente eso lo que va a motivar a mi gente. Y Dios va a poner en ellos esos dones, ¿verdad? Que vengan a complementar eso, porque yo no puedo incorporar al ministerio si ellos no han sido llamados. O sea, eh, así como un niño nace en el seno de una familia cristiana, el hecho porque nazca en el seno de una familia cristiana y es salvo, no, es un gran error de creer que es salvo, ¿verdad? No, cada quien tiene que tomar su decisión y cuando tenga ya conciencia sobre lo bueno y lo malo y que pueda entender el mensaje del Evangelio, hay que comunicarle el Evangelio, ¿verdad? Desde pequeños. Por eso dice, instruye al niño en su camino, mas cuando sea viejo no se apartará de él. Y justamente está hablando de eso, ¿verdad? De llevar al niño desde pequeño.
Y en el caso de Noemí, eh, estamos viendo que Noemí ahora está llegando ese pensamiento de nuevo, ¿verdad? Es decir, yo tengo que estar ahí en Belén, yo tengo que servirle a Dios, aunque la cosa va a ser difícil, porque socialmente no era en la mejor condición que ella debería de regresar a Belén, por las cuestiones culturales que en esa época tenían, ¿verdad? Entonces, eh, no era nada fácil para ella y eso es lo que ella visualizaba, esa presión, ¿verdad? De visualizar cómo la gente lo va a ver, el desprecio, la pobreza y eran cosas que estaba luchando allí, pero su dependencia de Dios comenzó a desarrollarse y no fue fácil para nada, como tampoco lo es fácil para nosotros en algún momento determinado. Bien, Robert, otro de los textos que no tengo en mi presentación. Sí, otro dice, Jueces 11:24, dice, lo que quisiere poseer, Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Nosotros lo conoceremos. ¿Qué texto es ese, jueces, verdad? Sí, correcto. Jueces capítulo 11 y versículo 24. 11, sí. Entonces, ahí el juez está convencido de que es Dios quien está de por medio. Que es Dios, a pesar de que el pensamiento en ese entonces era no considerar a Dios en las decisiones. Pero cada uno de los jueces asumieron, ¿verdad? Convencidos de que era Dios que estaba actuando a través de ellos, que eran los llamados de parte de Dios para cumplir con el mandato que Dios les estaba ordenando hacer. No era fácil para ninguno de ellos, pero tenían que cumplirlo. Y eso es justamente lo que hicieron. Unos de buena manera, otros a regañadientes, como el caso de Sansón. Al final, siempre lo cumplió, pero tuvo sus consecuencias, que no fueron nada fácil eh, para, para él. Entonces, aquí no me hace caso. Vamos a ver si logro comenzar. Bien, ¿qué sigue, Robert? Sí, Ruth, capítulo, o sea, 1, versículo 16 y 17. Ujú. Ok, dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entre nosotras dos. Muy bien. Ujú. Dice la hermana que ya tiene una pregunta. Tal vez la lees, Robert, porque yo no tengo abierto todavía aquí. Sí, amén. Hermano Ronnie es. Ajá. Dice, tengo una duda, hermano. Si el niño no tiene salvación mientras no ha llegado a tener conciencia, entonces, ¿por qué se expresa en la Biblia, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis? Ujú. Sí, el niño llega a Cristo por su inocencia, por su limpieza de corazón, eh, y son impulsados por el deseo de estar con, eh, con el Señor. Cuando ellos reconocen eso o por su misma inocencia que se acercan, ¿verdad? Porque tratando de imaginarnos lo que pudo haber ocurrido en aquel entonces, que estaban toda la gente adulta y que los niños estaban intentando llegar donde él y el- ellos no, no,
no aceptaban, porque la cultura no hacía de que ellos consideraban a los adultos de los 12 años en adelante, y antes no. Entonces, lo que ellos estaban dirigiéndose es la ley, pero Cristo viene y les dice, no, déjenlos, ¿verdad? Porque ellos también son parte del Señor. Pero es por su inocencia, pues es por su corazón limpio. Eh, Cuando un niño ya tiene conciencia sobre su moral, ¿verdad? Su es el desarrollo mental y en su temperamento, en su conducta, sobre la diferencia que hace entre lo bueno y lo malo, este, ya es un niño que ya Dios lo considera que eh, tiene que abrigarse a él, ¿verdad? Tiene que tomar una decisión de, de arrepentimiento y de buscar al Señor. Y ahí somos responsables nosotros como padres. Yo estoy convencido bíblicamente, ¿verdad? Que no es responsabilidad única y exclusivamente del liderazgo de la iglesia o del maestro de escuela dominical el evangelizar a los niños, sino nosotros, nuestros padres, con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, con mis pensamientos. Ellos me ven y saben y conocen cómo soy y cómo me conduzco. A veces yo puedo ser piedra de tropiezo para ellos, pero cuando ven en mí una persona correcta, y además de eso, vengo y les hablo de Cristo porque sé que todavía no han tomado una decisión. este, eh, es, para mí fue una bendición, ¿verdad? Porque yo reconocí eso que tenía que hacerlo y lo comencé a hacer con mis hijos y por lo menos a uno de ellos lo llevé a los pies de Cristo, ¿verdad? En un devocional familiar. Pero al mayor, él unas semanas antes de ese devocional había aceptado al Señor Jesús con sus líderes. Y porque él siempre fue este, como más amigo, ¿verdad? Y todo, y aunque estaba aquí, pero ya estaba en una edad en la cual él iba tomando sus propias decisiones. Pero para mí fue una bendición pues llevar a los pies del Señor a mi hijo menor. Y ahora ya es ya un adulto él, ¿verdad? Pero, pero creo que es responsabilidad de todos los padres, no solamente con el ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, nuestra forma de tratarlos a ellos, la forma como ven que yo estoy tratando a mi esposa, o la forma que ven que yo trato a la gente en la colonia, o la forma como trato a mis compañeros en el trabajo cuando trabajaba, y ahora a mis hermanos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que estoy a tiempo completo en la iglesia como pastor. Eh, Ellos ven, asimilan eso y toman sus decisiones en función de eso. Eh, me, ¿Me tienen en alta estima o no me tienen en alta estima? Si me tienen ahí con ciertas cosas o no, ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de mí. Así es que es importante que yo sepa, ¿verdad? Que mi forma de ser, mi forma de conducirme va a tener consecuencias. Hermano, Sí, sí, no, que hay un versículo también que coincide con lo que usted dice, Santiago 4:17 dice, y ajá, el que sabe hacer lo bueno y no lo no hace, lo hace. es pecado. Ujú, Pero el que no sabe y no tiene, pues, que no sabe qué es bueno, qué es malo, como un chiquito, ya digo. ajá, Ujú. exacto. Muy bien. Bien, vamos ¿alguien tiene una mano alzada ahí? No, era la mía, hermano. Ah, vale, ok. Sí, Bueno, sí. Sigamos con lo que- sigamos. Primera Eh, Samuel, capítulo 13 y versículos 17 y 18. ok. Ok, dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te hablo? Te ruego que no la encubras, así te haga Dios y aún te añada.
si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Ese es el 16. El 18 dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Sí. Mire, esa historia es muy hermosa. Eh, Sabemos que Samuel fue llevado de pequeño, ¿verdad? A los pies de Elí para que lo preparara, porque fue una promesa de la mamá que Ana, ¿verdad? Creo que es que le llevó a su hijo, porque porque ella era estéril y Dios le dio el privilegio de ser madre y se lo prometió y se lo llevó y él fue Samuel. Y Elí estaba ahí en el templo, y en algún otro lugar estaba Samuel, y cuando Dios le hablaba a Samuel, Elí, quiero decir, Samuel contestaba, ¿quién es, verdad? Y iba, que creía que Elí el que le estaba llamando. 2 veces hizo eso y la tercera, antes de que le dijera la tercera, Elí entendió que era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Y entonces le dice Samuel, ustedes pueden leerlo ahí en el capítulo 3, que le dice Samuel a Elí que cuando oiga de nuevo que lo esté llamando, dígale, habla al Señor, ¿verdad? Porque aquí estoy. Y le volvió a hablar y justamente eso es. Y le habla Dios a Samuel y le dice que él lo ha escogido para servirle, pero también le dice que qué es lo que le va a pasar a Elí, ¿verdad? Le da una profecía sobre Elí. Y, y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad? Elí reconoce que Dios le había dicho algo a Samuel y le pide a Samuel, ¿qué te dijo, verdad? Dime, ¿qué te dijo? Y Samuel de seguro, con cierto temor, pues por ser el sumo sacerdote, el profeta, de decirle lo que Dios le había dicho. Y le dice, ¿verdad? Que porque no fue estorbo a sus hijos y que sus hijos hicieron lo que quisieron en el templo, eh, Dios le iba a cortar su ministerio. Y justamente así fue, ¿verdad? Así se cumplió. Y, y Elí fue ya a través de ese mandamiento que Dios le dio a Samuel, están estos versículos, en el 17 y en el 18. Y Elí llega a decir, ¿verdad? Reconoció que el Señor tenía derecho de hacer lo que él veía bien y está seguro de que él no haría nada malo. Y lo que sucedió es que sus hijos tenían relaciones sexuales con las mujeres que llegaban a adorar ahí en el templo, ¿verdad? Y respetaban, eh, corrompían por completo, y él lo sabía y no fue estorbo a sus hijos. Así es que, por consecuencia de eso, Dios emitió un juicio sobre Elí, ¿verdad? Y se lo dijo a Samuel, y Samuel, pues se lo dijo a él. Y Elí lo asumió y dijo, está bien, ¿verdad? Reconozco que haga el Señor como a él le parezca, porque él no hace nada más. Bien, tremendo este texto. Y eso es justamente lo que en alguna medida está reconociendo Noemí, que al volver a Dios, Dios algo iba a hacer para no desampararles. Tenemos otro texto allí en Segunda de Reyes 6:31. Amén. Ujú. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Él está pidiendo que Eliseo lo maten, ¿verdad? Entonces, esa es la insensatez de un hombre pervertido en su camino y que luego su corazón se inquieta contra Dios, porque está él volviéndose un profeta, diciendo una profecía en contra de Eliseo. Y este rey jura la muerte de Eliseo. Los hombres malvados
culparán de cualquier cosa, de sus problemas a Dios. Y en lugar de verse a sí mismo y no dejan el pecado por mantener ese estilo de vida que tienen. Eh, a veces, a veces nosotros mismos somos los causantes de nuestros propios problemas, porque al apartarnos de Dios creemos que nuestras decisiones son las más correctas y, y no son así, ¿verdad? Estas son ejemplos de lo que le pasó a Noemí y lo que está ya comenzando a ver Noemí en el plan de Dios. Versículo 18, Hechos 21:14. Lea el versículo y luego Amén. Hechos. Amén. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y Hechos 21:14 dice, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ujú. Fíjense que aquí es que Pablo estaba en, no me acuerdo qué ciudad es la que está ahí, pero lo estaban amenazando a muerte, ¿verdad? Al verlo y salir, al verlo en la plaza. Entonces supieron ellos ese plan de matar a Pablo y lo persuadieron de quedarse o de esconderse o de irse. Entonces él dijo, no, no, ¿verdad? Yo no voy a rechazar el plan de Dios y lo que Dios quiere que yo haga. Dios me ha dicho esto y yo lo voy a hacer. Y cuando, por eso que dice, cuando él rechazó los planes de ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Y es cierto, ¿verdad? Al final no le pasó nada a Pablo. Dios lo guardó, Dios lo protegió y él terminó su ministerio en esa ciudad. Entonces, es importante, ¿verdad? Este versículo que nos muestra la importancia de aceptar la voluntad de Dios y desistir cuando nuestros planes están en contra de ella. Y es justamente esto lo que está aconteciéndole en la vida de Noemí y ella arrastrando a la vida de Ruth también en esas decisiones. Ahora vamos a ver poco a poco cómo la mano de Dios se va eh, manifestando en la vida de Noemí. El siguiente versículo, el 19, Sí, correcto. Mateo 21. Y después tengo Mateo 21:10, sí, correcto. Dice así, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y Mateo 21:10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Ajá. ¿Quién es este? ¿Verdad? Y eso es lo que se preguntaban con Noemí cuando iba entrando. Ah, miren, es Noemí. Y como que Noemí asume que no era la misma Noemí la que había regresado. Era una Noemí diferente, con muchas cargas en su corazón, en su vida. Y así tampoco reconocieron al Señor Jesús, ¿verdad? En la entrada de Jesús a Jerusalén, un momento de gran significado simbólico para los judíos de la época. La ciudad estaba llena de visitantes que habían llegado a celebrar la Pascua en ese periodo. Y, y una de la Pascua pues siempre ha sido una de las principales festividades más importantes del calendario religioso judío. Jesús llegó justamente en ese momento a la ciudad, sentado en un pollino, y al que los judíos consideraban un símbolo de humildad, o sea, no en un caballo, ¿verdad? Majestuoso o algo así que hacían los reyes, sino en un pollino, un sentido de humildad. Y la llegada del Mesías prometido, justamente en ese momento. Y Noemí está llegando, no con pompa, ¿verdad? Con el pecho erguido, como decir, vengo con riqueza, vengo con otra mujer que también está en peores condiciones que yo. Perdió a su marido también.
y no es judía, ¿verdad? Es moabita, que era un pueblo rechazado por ellos, que no era fácil tampoco para Ruth, porque, porque era moabita. Pero en la misericordia de Dios, Dios le dio gracia a esta mujer, porque encajó en el plan de Dios. Veamos el versículo 20 y Amén. 21. Sí, correcto. Ok, y después sigue Éxodo 6, 2 y 3 y vienen otros ahí, bueno, usted me va diciendo poco a poco. Ok, dice Ruth 1:20. Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahí veamos Josué y Job. Éxodo, perdón, Éxodo y Job. Ok, Éxodo 2:3 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Lee Jehová. desde el versículo 2, Robert. Sí, el versículo 2, Éxodo 6:2 2 y dice, 3, 2 y 3. sí, sí, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, ese es el 2. Y el 3 dice, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Ujú, omnipotente. ujú. Y ahora Job. Ok, Job 6:4 dice, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Ujú. Entonces en Éxodo, así como Dios revela su nombre, Noemí revela ahora su nombre, pero eh, lo que ella emocionalmente se sentía, ¿verdad? Se sentía amargada. Y Dios, en este versículo de Éxodo 6, 2 y 3, es la primera vez que se menciona el nombre de Dios. Se lo revela a un hombre, a Abraham. Y, y le dice, yo soy el que soy, en Jehová. Es la primera vez que comienza a mencionarse este nombre. Y Noemí llega no con la idea esa de mostrarles quién era, ¿verdad? Porque a través del nombre de Dios, de este nombre que para los judíos es sagrado, ella está también representando a través de ese nombre quién es ella en ese momento. Era una mujer triste, una mujer desamparada, una mujer que, eh, que en alguna medida se ha sentido como que la mano de Dios ya no está con ella, ¿verdad? Como lo expresó. Y, y de acuerdo a Job, así como Job veía a Dios contra él, así lo hacía también Noemi. Ahora, el versículo 21, y luego 1:21. Amén. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemi? Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y Job 1:21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito, bendito. Y miren, una cosa que debemos de reconocer es que a Dios le pertenece todo. Dios nos ha dado todo y a Él le pertenecemos. Cuando nosotros creemos que las cosas me pertenecen, sí, una cosa de la que estoy eh, eh, analizando y que va a ser parte de esta conferencia es afirmar bíblicamente que nuestros hijos no son nuestros hijos. Creo que más de alguna vez lo he dicho en una de las clases. Nuestros hijos son regalo de Dios, pero no regalo para hacer lo que nosotros se nos antoja con ellos, sino para mostrar lo que de Dios tengo en mi vida en ellos, ¿verdad? Ese es justamente para cuidarlos, para protegerlos, para proveerlos, para amarles. O sea, yo me muestro hacia ellos lo que yo estoy recibiendo de Dios, pero si no estoy recibiendo nada, porque no tengo una comunicación
vertical hacia Dios, no tengo una relación vertical hacia Dios, entonces horizontalmente voy a hacer destrozos. Y los que van a sufrir son los que están a mi alrededor. Ahí es donde eh, malogramos a hijos. Y en vez de volvernos hijos que honren a Dios, eh, los, los rechazamos, los hacemos a un lado con nuestra misma forma de ser, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Pero yo hasta el día de hoy, y digo, estoy hablando de mí porque es lo que hago, ¿verdad? A mi esposa, yo tengo 34 años de estar casado y felizmente casado, ¿verdad? En esos 34 años, yo creo que no ha habido, no digo día, ¿verdad? Sino no ha habido semana en donde yo no exprese el amor a mi esposa, ¿verdad? Decirle, te amo, te amo. La mujer necesita oírlo. Y a mis hijos también, ¿verdad? A mis hijos, aunque están grandotes ahora, y les sigo diciendo, hijo, te amo, ¿verdad? Y les doy un abrazo, o sea, se los expreso también. No solamente de decirlo, sino que se los expreso, les cuido, les respeto, ¿verdad? Los respeto lo que son, lo que Dios ha hecho de ellos hasta el día de hoy. Y, y ese es justamente parte de la importancia en la familia. Noemí estaba justamente en ese momento en el cual estaba reconociendo de Dios que Dios estaba obrando en ella. No está culpando a Dios, ni tampoco está rechazando a Dios, ni tampoco está quejándose en el sentido de desprecio hacia Dios, sino que está diciendo, miren Dios, ¿verdad? Ha permitido de que yo fuera feliz, pero que ahora regrese amarga. Es la situación real en la que estoy regresando ahora, ¿verdad? Porque el Shaddai, esa es la palabra que Noemí ocupa, el Todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai es el que está de por medio ahí. Entonces ya está reconociendo que la mano de Dios está en ella, pero no lo está rechazando, ¿verdad? Eso es bien importante, no está rechazando a Dios, está reconociendo que es Dios quien está de por medio, pero también reconoce en ella su situación emocional, su situación real, en la que se siente triste, ¿verdad? Se siente desamparada. Eh, a veces tenemos que ser muy expresivos con Dios y ser espontáneo, ¿verdad? Señor, estoy triste. Y si hay alguna situación en donde derramamos lágrimas, Dios, mira, estoy llorando. No estoy llorando por ti, sino que por esta situación. O sea, expresarle a Dios cómo nos sentimos. Dios tiene inmensa misericordia para consolarnos, para, para ministrar nuestras vidas cuando nosotros nos abrimos, ¿verdad? Así a Él. Eso lo podemos ver en la Biblia en varios ejemplos. Tenemos otro, el 21, también, eh, en Job 1:21 y el texto del 21. ¿Lo puedes leer, Robert? En Ruth 1:21, ok, perfecto. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es lo que leímos ahorita, hermano. Ujú. Ok, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ujú. Y Job 1:21, ¿qué dice? Sí, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, Ok, y esa es, desnudo me ¿verdad? veré ya. Sí, correcto, Ajá, correcto. ok. Entonces, fíjense bien que en esta parte, eh, Noemí está diciendo, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esta, ah, este reconocimiento de aflicción de ella no era producto de un enojo, como dije, sino que era producto del reconocimiento de su error, ¿verdad? De haberse apartado de Dios. Y cuando nosotros caemos en esto, de reconocer de que no hemos estado haciendo lo correcto para con Dios, Dios obra sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y
Y con eso terminamos el versículo 22 y Levítico 23 y Éxodo. Versículo 22, Robert. Perdón, hermano. ¿Versículo 22 de qué? De De Ruth. Éxodo, de Ruth. De Ruth. Amén. Ok, versículo 22 sería. Dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ujú. Qué importante, ¿verdad? El momento en el cual llegan, el, el, el comienzo de la segada de la cebada. No llegaron en otro momento, sino que un momento propicio para que la obra de Dios, para que la mano de Dios se manifestara en Noemí y en Ruth. Y era uno de los eventos más importantes de, del pueblo de Israel, ¿verdad? Este periodo, porque después viene la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Bueno, aquí inicia la fiesta de los tabernáculos y, y llegan hasta la Pascua, el momento de, del, están con el Señor y luego de los tabernáculos vienen las primicias, en donde todo lo que han recogido, la primera parte se le da al Señor y lo llevan al templo, ¿verdad? Para el alimento de los sacerdotes. En este caso todavía no, no, el templo no había templo, estaba el tabernáculo y ahí lo llevaban, ¿verdad? Los sacerdotes, las primicias. Pero es importante reconocer lo que dice Éxodo 9:31 y Levíticos 23. ¿Qué dice, Robert? Amén. Dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Y Levítico 23, 10 y 11 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla, primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Okay, una gavilla, un manojo, ¿verdad? Un manojo del trigo que habían cortado y para llevarlo. Pues eso se utilizaba para el alimento de los sacerdotes. Eh, el trigo, la cebada, eran el cultivo principal de los israelitas y de eso sacaban un montón de cosas para alimentarse. Y esos primeros frutos eran importantes. De acuerdo al Levítico, los primeros frutos eran considerados una señal de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Eh, la cosecha era un recordatorio de que Dios proveía para ellos, que es lo que creyeron Elimelech cuando salieron, ¿verdad? Que ya Dios no estaba proveyendo. O sea, era una prueba de mantenerse en la fe, de esperar en el Señor, pero ellos no hicieron justamente eso. Ofrecer los primeros frutos era reconocer a Dios y reconocer que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas y que le agradecían por las bendiciones que recibían. Ese es el punto central de las primicias. Entonces nosotros como cristianos debemos de buscar siempre agradar a Dios y serle fieles en todo lo que hacemos, incluyendo cómo manejamos también nuestras posesiones y todo lo que Dios nos provee. Bien, entonces hay varios principios que debemos de considerar aquí. Uno es que Dios es el que nos da todo y nosotros en agradecimiento damos a Dios. Ya no damos gavillas, ya no damos trigo, cebada, o que dejamos cosas ahí en la cosecha para que los pobres lo recojan, sino damos nuestro diezmo.
damos nuestras ofrendas, damos nuestro tiempo, damos nuestra mente, damos nuestro corazón, damos todo nuestro ser a Dios, para que Él sea quien nos use, para que Él sea quien nos ministre y nos bendiga. Ese es justamente el deseo de Dios, un corazón contrito y humillado a Dios para que Él nos use en su ministerio. Y, y ese es uno de los principios que vemos aquí, en donde Ruth y Noemí habían ya vuelto a los campos de Moab y al principio de la siega, justamente un momento en el cual Dios les iba a abrigar, Dios les iba a proteger, Dios les iba a cuidar, Dios les iba a proveer de todo, hasta de un marido a Ruth. Entonces Dios hace siempre las cosas completas, nunca las hace a medias. Ese es parte de un principio que encontramos en este primer capítulo de el libro de Ruth. Otro punto que es bueno reconocer es que nunca debemos de apartarnos del camino de Dios, siempre permanecernos en él, ¿verdad? Si ellos estaban obligados a obedecer lo que Dios les había dicho, pues ellos tenían la responsabilidad de, de cumplir con la ley que ya había sido dada a través de Moisés. Y esa ley es la que le hacía permanecer en el cuidado, en la protección, en el manto del Señor. Y para nosotros, en principio, sigue siendo igual. No ha cambiado. Dios quiere que le honremos. Dios quiere que lo glorifiquemos. Dios quiere que le adoremos. Y le adoramos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de conducirnos, con la forma en que tratamos a los demás, con la forma que nos comunicamos con otros, con la forma en que nos comunicamos con Él, ¿verdad? Cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros pensamos, cada cosa que nosotros decimos, podemos honrar o no podemos honrar al Señor. Por eso, este principio que aprendemos de Ruth, el de volver al Señor, Dios siempre nos ha dado oportunidades cuando las cosas no han sido bien y que nosotros hemos tomado un camino diferente al que Dios quiere que tomemos. Debemos de tomar el camino de Dios, y Dios va a comentarios, preguntas, hermanos. Ya Roberto ya tiene esta presentación, ¿verdad? Él se la va a pasar porque ya no pude pasárselas porque aquí la compu se trabó y hasta el final ya la puse y ya no quería poderla pasar porque iba a perder un poco más de tiempo. Pero habrán preguntas, dudas o comentarios, hermanos. Bueno, ok. Espero de veras que estén aprendiendo del Señor. Sabemos cuántas personas, 16, que bueno, ¿verdad? Que el Señor esté hablándoles, que el Señor esté ministrándoles, que principios estén atesorándolos en sus vidas, y que no sea mi vida la que estén aprendiendo principios, sino de la palabra, ¿verdad? De la vida de Ruth, la vida de Noemí y de la obra de Dios a través de estas dos mujeres. Y cuando veamos el caso de Booz, pues también, ¿verdad? Bien, algo más. Si no, pues terminamos la sesión aquí y oramos. ¿Ibas a decir algo, Robert? Sí, no, que ya compartí en el WhatsApp, ya tienen todo el material que no pudimos Vaya, ver, falta qué electricidad, bueno, pero bueno. Ujú. magnífico, magnífico. Bueno, hermanos, voy a terminar con una oración. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios,
Gracias, mi Dios. Gracias, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu provisión hacia cada uno de nosotros. Tú sabes las situaciones que cada quien tiene, algunos de abundancia, otros de escasez, algunos de aflicción, otros de alegría, algunos de falta de fe, otros de fe muy, muy enriquecida, Dios. Algunos de están patojeando o que están fallando en algunas cosas y algunos que están caminando rectamente con el Señor. Tú sabes cada caso, Dios. Pero que seas tú quien nos ayude a permanecer en ti. Y a los que están, Dios, haciendo las cosas correctas. Pero aquellos que hemos tenido ciertos problemas, que nos ayuden, Dios, a conformarnos a tu imagen, de recobrar esa armonía contigo, esa comunicación, esa relación, que no nos olvidemos, Dios, de, de incluirte a ti en todas las cosas de nuestra vida. Que seas tú, Dios, pues obrando sobrenaturalmente en nosotros y que nuestros corazones estén rendidos a ti siempre, siempre, Señor. Ayúdanos en todas las cosas que emprendemos. Ayúdame a mí a terminar de prepararme para las conferencias allá en Chiapas. En lo del viaje, Dios, que seas tú, Dios, quien nos cuide en todo momento de nuestra salida y nuestra entrada a nuestras casas. Nos uses a Pedro y a mí en las conferencias con los hermanos y que cuides de nuestra salud, Dios. Ya, desde ya, antes de salir y estando allá, que nos traigas al bien. Gracias, mi Dios, por el enorme privilegio que nos das a Pedro y a mí de poder compartir esto y el privilegio que me das de poder compartir también esto del libro de Ruth con mis hermanos. Seas tú, Dios, propicio en la necesidad espiritual de cada uno de ellos y también de la mía, Dios. Gracias, mi Dios, gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.